Un fraternal saludo para todos nuestros seguidores de su canal Carlos Hernández Abogados. Hoy vamos a hablar de un tema, a compartir un tema que han solicitado algunos de nuestros seguidores, y es acerca de cómo realizar una planeación patrimonial, cómo sentarse a visualizar una planeación familiar para diversificar el patrimonio, para proyectar el patrimonio o los bienes que se han conseguido producto del esfuerzo, del trabajo, de la construcción de toda una vida de trabajo, cómo planearlo, cómo administrarlo y cómo conservarlo en el tiempo. Uno de los mecanismos que se ha utilizado y que es beneficioso en materia tributaria, contable, financiera y jurídica, es lo que tiene que ver con los patrimonios autónomos o las fiducias. Vamos a hablar un poco del mecanismo, esos vehículos con que cuentan las personas denominados fiducias mercantiles. Vamos a hablar entonces no del fideicomiso civil, sino de la fiducia mercantil. Para arribar a la fiducia mercantil, tenemos que decir que es una figura que está regulada por la Ley Comercial Colombiana, por el Código de Comercio en su artículo 1226 y sucesivos, en el cual define claramente qué es el contrato de fiducia, pero más allá de entrar ahondar en digamos los elementos que conforman el contrato de fiducia, como lo que se trata es de dar una idea de cómo hacer una planeación familiar o patrimonial familiar. Digamos que las fiducias tienen diversas vertientes. Entonces, los contratos fiduciarios pueden dividirse en las fiducias mercantiles o patrimonios autónomos, o los encargos fiduciarios, que son distintos a las fiducias mercantiles, la fiducia en garantía y las fiducias para negocios o licitaciones públicas. Esos son básicamente los grandes grupos de de negocios fiduciarios y de encargos fiduciarios como tal, en la cual se puede hacer planeación patrimonial. Bien, acerca del contrato de fiducia mercantil, este está claramente definido por el artículo 1226 del Código de Comercio. ¿Qué es la fiducia mercantil? Es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlo o a enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Entonces, en principio intervienen tres personas en el contrato de fiducia. Es el constituyente, que es la persona natural, digamos, en este momento, también podría ser jurídica, pero digamos el constituyente es una persona natural que tiene bienes y que aporta esos bienes para constituir un patrimonio autónomo y los transfiere a una entidad denominada administrador fiduciario, y que ese administrador fiduciario está regulado por la superintendencia financiera, porque es una entidad financiera de carácter fiduciario, es regulada por la entidad, la superintendencia financiera de Colombia. Entonces, empezando por ese medio, que son entidades vigiladas y que tienen que cumplir con una cantidad de requisitos y que están debidamente, que llevan su contabilidad, etcétera. Son entidades muy serias y que tienen muy buen respaldo patrimonial. Ellas harán entonces, para lo que vamos a denominar como la planeación patrimonial, son una especie también, para cuando falta el constituyente, una especie de albacea, una especie de administradores. En sí, la fiducia o las fiducias como tales son administradores de patrimonios. Entonces, para ir comprendiendo un poco de lo que se trata es que la persona natural, vamos a poner un ejemplo, la persona natural tiene diversos bienes, diverso patrimonio, y lo transfiere fiduciariamente a una entidad denominada fiducia mercantil, donde se va a formar un patrimonio autónomo, y ya vamos a ver los derechos y obligaciones, vamos a ver
la situación que se puede dar en torno a esos contratos fiduciarios. Y se nombran unos beneficiarios o fideicomisarios y se dan unas instrucciones. Entonces, en el contrato de fiducia lo importante es lo siguiente, diversos aspectos que voy a mencionar. Uno, es de carácter confidencial, es altamente confidencial, es un secreto que solamente puede auscultar entidades como la DIAN o entidades competentes, como un proceso judicial, por ejemplo. De resto, nadie puede intervenir y nadie puede verificar un contrato de fiducia. Entonces, la confidencialidad es importante, es un elemento definitivo. Otro elemento, como se forma un patrimonio autónomo, digamos que es como una bolsita donde se verten diversos bienes. Ese patrimonio autónomo, cuando se habla de bienes inmuebles, por ejemplo, ese patrimonio autónomo no va a aparecer el nombre del propietario, sino que lo que va a aparecer es el patrimonio autónomo X, denominado X, el nombre que le hayan puesto al patrimonio autónomo. Eso ayuda para temas de seguridad también, para que las personas guarden su discrecionalidad y para patrimonios importantes. Entonces, la confidencialidad, el elemento confidencial es muy importante. La otra situación es que la administradora fiduciaria separa su patrimonio, está separado el patrimonio de la administradora fiduciaria como tal. Entonces, vamos a suponer la fiduciaria X tiene un patrimonio y una contabilidad, pero ese patrimonio autónomo que se ha constituido es independiente del patrimonio de la fiduciaria y es independiente de todos los patrimonios, es decir, es, como su nombre lo indica, un patrimonio autónomo. Entonces, como es un patrimonio autónomo, entonces es una persona jurídica. No, los patrimonios autónomos no tienen personería jurídica. Lo que tienen es una vocería y una representación que se la da, que está en cabeza del administrador fiduciario. Entonces, la entidad fiduciaria es quien administra ese patrimonio autónomo y quien sale al saneamiento y a la vocería, ejerce la vocería de ese patrimonio autónomo, y es el que tiene que salir, el que tiene que rendir cuentas, es el que tiene que cuidarlo, es el que tiene que cumplir el mandato que le ha conferido y las instrucciones que le ha conferido el fiduciante o el constituyente a esa entidad fiduciaria. Bien, una manera entonces de planear el patrimonio es constituyendo fiducias mercantiles. Otra manera que se puede planear el patrimonio y que sirve mucho para los procesos de insolvencia es la fiducia en garantía. Entonces, cuando se transfiere de pronto un bien o de pronto algunos activos para que la fiduciaria pues administre esto y sirva de garantía para algunas obligaciones que se deban. Por ejemplo, los procesos de insolvencia, de reorganización, de liquidación judicial, a veces se ve esta figura, sirve de mecanismo. Y también es importante en cuanto a la planeación del patrimonio de familia o de los patrimonios importantes familiares, que se haga una distinción entre, muchas veces nos plantean la situación de que qué es mejor constituir, si una sociedad SAS o si un patrimonio autónomo, y vamos a mirar todos los derechos y obligaciones que tienen cada uno de ellos, pero que los impuestos incluso son más altos para transferir un bien, para traspasar un bien inmueble importante, un bien cuantioso, a una sociedad que también que aportarlo, por ejemplo, a una fiducia. Es mejor constituir fiducias. Yo he visto una cantidad de marañas que hacen los empresarios muy respetables, pero por ejemplo conozco personas que tienen 20, 30, 40 sociedades y que además constituyen una fundación, que además constituyen una corporación, que además tienen otra fundación en el exterior, que además tienen otros patrimonios en el exterior, y es todo un entramado allí de situaciones que salen siendo muy cuantiosas, es decir, costo-beneficio es muy cuantioso porque cada una de esas sociedades tiene que llevar contabilidad, cada una de esas sociedades tiene que pagar muchísimos impuestos. La verdad, la carga impositiva de impuestos para las sociedades es exorbitante, la verdad, y tiende a crecer con todas estas reformas tributarias que vienen en camino y demás. Entonces, el negocio fiduciario es un negocio muy antiguo en realidad, proviene desde Roma, es lo denominado o lo conoce en Europa y en el antiguo mundo como el trots, es algo de confianza. En realidad prima mucho lo que es la confianza
de transferir o de trasladar un patrimonio para que lo administre una entidad fiduciaria que es debidamente regulada por la ley y por entes de control. Y bien, esta es una manera importante de planear hacia el futuro y de pensar en una protección de muchas situaciones. ¿Qué situaciones se podría presentar en las que se busca proteger un patrimonio? Vamos a hacer un ejercicio simple de la vida cotidiana. Una persona que tenga un patrimonio importante fallece y de pronto no tenía constituida este tipo de fiducias, por decir algo. ¿Qué sucede? Cuando todos están unidos y cuando el grupo familiar está unido, pues allí llegan a consensos y allí no hay ningún problema. La situación se torna difícil cuando los abuelos nos hablaban de la figura, entre ellos muy conocida, coloquialmente conocida, como el yerno desconocido, como el yerno con ideas. No, eso es lo más terrible, que hay un yerno con ideas. Entonces vienen no detrás de la persona, sino detrás del dinero. Muchas veces, no todas las veces, no quiero herir susceptibilidades, pero eso es lo que se ve. Cuando falta una persona y hay un patrimonio importante, todo el mundo, yo me quiero quedar con esto, no, a mí la finca, a mí no sé qué. Entonces, si levantan una sucesión y embargan todos los bienes, yo he visto patrimonios muy cuantiosos, patrimonios muy importantes que se han dilapidado y que los he tenido que liquidar. Mucha atención a esto. He tenido que liquidar sociedades y he tenido que liquidar o reorganizar empresas porque producto de una sucesión que se demoró 6 o 7 años en ponerse de acuerdo todos los herederos, se dilapidó el patrimonio, se quedaron sin caja. ¿Por qué? Porque falta la persona y se levanta una sucesión, hay la posición de sellos, mientras que se lleva a cabo el proceso sucesorio y demás. Cuando no hay una debida planeación, entonces se embargan los bienes en las cuentas bancarias, se embargan los bienes, los inmuebles y todo queda congelado. Puede pasar mucho tiempo mientras que se dirime ese conflicto por la justicia colombiana. Entonces, como no hubo una debida planeación, puede fácilmente quedarse sin caja. Yo he visto sociedades que la persona tenía 10, 15 sociedades comerciales y que se quedaron sin caja por una indebida planeación cuando fallece la persona, cuando el patriarca, cuando las personas que han fundado los grandes capitales faltan. Entonces, una invitación importante para que tengan en cuenta es el negocio fiduciario. Nosotros en Carlos Hernández Abogados tenemos alianzas estratégicas con diversos fiducias o con diversos negocios fiduciarios para poder recomendarles y poder hacer una planeación estratégica de patrimonios de familia para que usted, por ejemplo, evite situaciones como las que voy a mencionar, que se ven de la vida real todos los días. Resulta que una persona que tenga patrimonio importante falta hoy y tiene hijos pequeños. Esos hijos pequeños, si se le entregase el patrimonio ya, se podría dilapidar. Claro, porque lo administra su progenitor que le sobrevive o quienes sean sus tutores, pero por ejemplo se podría dilapidar. En tanto que si se celebra una fiducia mercantil, por ejemplo, yo he visto casos en los que muere la persona, el dueño de los bienes, y los hijos estaban pequeños y la condición es que le entreguen los bienes cuando cumplan 25 años y terminen la universidad, por ejemplo. O que, por ejemplo, ese patrimonio autónomo destine X dineros para pagar la carrera de los hijos, por ejemplo. He visto también patrimonios autónomos en las que se le dice a mi esposa se le girarán X millones mensuales, no, que quiero más, no, es esa suma de dinero, ¿cierto? Entonces, son formas de planear que usted no las puede hacer, por ejemplo, en la sociedad. En la sociedad, ¿sabes qué tanto permite hacer situaciones y que es tan flexible y que permite que no se vendan acciones por acuerdos paraestatutarios durante 10 años, prorrogables por otros 10 años más y tantas cosas que permite la SAS? Es mucho mejor tener fiducias mercantiles que tener sociedades comerciales. Pues hay que tener las sociedades comerciales para desarrollar algún objeto importante en una empresa, pero de protección y de planeación patrimonial hacia futuro es mejor la figura de la fiducia mercantil, para que la tengan en cuenta todos nuestros seguidores. Otras situaciones que se pueden presentar, puede ser que se constituya un patrimonio autónomo
para que el fideicomitente o fiduciante constituyente, dueño de los bienes, que va a transferir los bienes al administrador fiduciario, la entidad fiduciaria, puede ser, este constituyente también puede ser a la vez beneficiario. Entonces hay personas que tienen un patrimonio importante en la que dice, transfiere estos bienes para que cuando esté en la vejez o en la tercera edad, digamos, cuando esté grande la persona, pueda vivir de ese mismo patrimonio y la misma fiducia le optimice el patrimonio y pueda hacerla rendir y hacerlo optimizar. Es decir, que se vea la valorización, por ejemplo, de los inmuebles y de las inversiones. También hay una parte de la que manejan los negocios fiduciarios, y es que realizan inversiones en diversos portafolios de servicios. Entonces se diversifican las inversiones. Así pues que este negocio fiduciario es una herramienta muy eficaz, muy válida, muy bien regulada por la ley mercantil colombiana. Los invitamos desde Carlos Hernández Abogados para que piensen en una alternativa de planeación de patrimonios familiares frente a la figura de la fiducia mercantil. Amigos, hasta una próxima. Estaremos hablando más de estos temas, de estos negocios fiduciarios y cómo sirven también para los procesos de insolvencia, cómo ayudan a los procesos de insolvencia para que salgan adelante las organizaciones. Recuerda seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Si quieres separar una cita con nosotros, puedes escribirnos al WhatsApp 317-572-9671. Recuerda que en Carlos Hernández Abogados tenemos nuestras sedes físicas en Bogotá, en Medellín, en Cartagena y en Barranquilla. Recuerda que atendemos a nivel nacional de manera virtual, hacemos reuniones Zoom, separa tu cita para que te podamos orientar mucho mejor sobre estos temas. Hasta una próxima, amigos. Felicidades.